El precio de cargar con todos, mi familia solo valoró mi ausencia. A veces me pregunto si realmente aguanté tanto por amor, por sentido de familia, o simplemente por miedo a dejar que todo se viniera abajo si yo soltaba el peso. Me llamo Iván, tengo 27 años, y durante casi una década fui el soporte principal de mi casa. No porque alguien me lo pidiera explícitamente, sino porque si yo no lo hacía, nadie más lo haría. Mi vida cambió de golpe cuando tenía 18. Mi papá, Elías, murió de un infarto mientras conducía su camión cerca de la frontera con Venezuela. Una muerte repentina, sin avisos, sin tiempo para despedidas. Un día estaba mandándome notas de voz para saber si había comido, y al siguiente estábamos recogiendo sus cosas del hospital, haciendo arreglos para un entierro que no estábamos listos para enfrentar. Mi mamá, Rosaura, colapsó. Siempre fue ama de casa, dependiente emocional y financieramente de mi padre. De repente, se vio enfrentada a deudas, papeles, bancos llamando y un hijo menor, Damián, que apenas tenía 16 años en ese momento. Damián siempre fue el chiquito. El consentido. El que mamá justificaba con cualquier excusa, es que todavía está creciendo, es muy sensible, no es justo presionarlo tanto. Yo, en cambio, fui el que asumió. El que dejó de lado sus planes. Yo tenía una beca parcial para estudiar ingeniería en Medellín. Pero eso se fue al carajo cuando vi que la hipoteca de la casa estaba a punto de vencerse y el seguro de vida de papá apenas alcanzó para cubrir el funeral y unas cuantas cuentas atrasadas. Empecé a trabajar en una cafetería por las mañanas. Luego, por las tardes, en un almacén. Turnos dobles, fines de semana, días festivos. No había espacio para otra cosa que no fuera mantener el techo sobre nuestras cabezas. Al principio me decía a mí mismo que lo hacía por amor, por responsabilidad, por lealtad. Pero con el tiempo, empecé a ver una verdad más amarga, nadie valoraba realmente lo que yo hacía. Mamá seguía esperando que yo fuera el adulto responsable, el que resolvía todo, mientras protegía a Damián de cualquier dificultad. Si él no lavaba los platos era porque todavía no superaba la muerte de su padre. Si no trabajaba, era porque necesitaba encontrarse a sí mismo. Y mientras tanto, yo apenas dormía, me reventaba la espalda cargando cajas, y cada centavo que entraba se iba en servicios, comida y evitar que el banco nos desahuciara. Todo se volvió más complicado cuando Damián cumplió 18 y conoció a Camila. Su primera novia seria. Camila era, bueno, difícil de describir sin que suene a juicio, pero no puedo negar que desde el principio me cayó mal. Era el tipo de chica que hablaba más de lo que hacía, siempre soñando con ser famosa, influencer, modelo, lo que fuera que implicara atención y seguidores. Tenía miles de seguidores en Instagram y hablaba como si cada historia que subía fuera una obra maestra. Al comienzo fue simpática. Sonriente, de esas personas que te abrazan aunque no las conozcas. Pero bastaron pocas semanas para que empezaran los pedidos de dinero. Damián venía con excusas como, voy a llevarla a cenar, necesito para un regalo, el carro tuvo un problema. Hasta que un día me pidió 200,000 pesos porque, según él, su carro tenía una falla urgente. Lo supe después, no era su carro, era el de Camila. Y la supuesta reparación urgente fue instalarle aire acondicionado nuevo. Nada que ver con seguridad o funcionalidad. Intenté hablar con mamá. Le dije que esto no estaba bien, que Damián estaba abusando. Pero como siempre, me cayó con la misma cantaleta, Iván, déjalo vivir. Tú ya tuviste tu juventud. Esa frase me quemó por dentro. ¿Qué juventud? ¿Las madrugadas partiendo costales? ¿Las noches sin dormir calculando si alcanzaba para la luz y el agua? Toda mi vida desde los 18 había sido un sacrificio constante por ellos. Nunca viajé, nunca salí, nunca me enamoré. Todo mi enfoque estaba puesto en que esa casa no se cayera a pedazos. Hace unos meses, cuando sentí que podía ver la luz al final del túnel, empecé a ahorrar para comprar un carro usado. Mi trabajo quedaba a más de una hora en bus, y tener carro me daría tiempo, comodidad y la posibilidad de meter más turnos o incluso estudiar algo en las noches. Había juntado casi 5 millones, un logro que me tomó casi un año de trabajo. Y entonces, el desastre. Un día, volví de un turno larguísimo, agotado, y noté algo raro en casa. Mamá y Damián estaban raramente silenciosos. No me dijeron nada, no me saludaron con el típico ¿cómo te fue? Fui directo a mi cuarto, encendí el computador y revisé mi cuenta. Casi me caigo de la silla, 20,000 pesos. Mi cuenta de ahorros estaba vacía. Bajé como una tromba. Les pregunté qué había pasado. Al principio, mamá esquivó. Luego, cuando vio que no me iba a calmar, confesó. Sacaron el dinero para pagar una multa de Camila.
La habían arrestado por conducir sin licencia y Damián, desesperado, juró que la sacaría de ahí. Mamá lo ayudó. Lo justificó. Ni siquiera me preguntaron. Estaba tan en shock que no podía ni gritar. Solo miré a Damián, esperando, rogando que dijera perdón. Pero me miró con esa cara de siempre, de niño que no entiende nada, y dijo, Iván, es solo dinero. Lo vas a recuperar. Camila me necesitaba, ¿qué esperabas que hiciera? Ahí algo se rompió en mí. No fue rabia. Fue otra cosa. Algo más hondo. Una mezcla de vacío y traición. Como si todo el esfuerzo de años hubiera sido un chiste. Subí a mi cuarto y me senté en la cama, con la cabeza entre las manos. Por primera vez en años, pensé en irme. No por impulso. No como castigo. Sino como única salida. Durante días, todo dentro de mí era una mezcla tóxica de rabia, decepción y tristeza. La imagen de mi cuenta en ceros me perseguía hasta en los sueños. Mi carro, mi independencia, mis planes, todo arruinado por una decisión que ni siquiera me consultaron. Y para colmo, la única respuesta que obtuve fue, lo vas a recuperar. La mañana siguiente fue un teatro grotesco. Mamá en la cocina, haciendo café como si nada. Damián en su celular, riéndose de algún video estúpido. Yo, sentado al frente, con las manos sobre la mesa, tratando de contenerme. ¿Me pueden explicar cómo demonios pensaron que esto estaba bien? Pregunté con la voz temblando, más por contención que por miedo. Mamá suspiró, como si le molestara mi reacción. Iván, ya sé que estás molesto, pero entiende. Camila estaba en un problema serio. No podíamos dejarla en la cárcel. ¿Cómo crees que eso iba a afectar a Damián? Damián ni siquiera fingió culpa. Relájate, bro. Te voy a devolver la plata. Solo dame tiempo. La silla se fue al piso cuando me levanté de golpe. ¿Eventualmente? ¿Tú crees que esto es un juego? ¿Me vas a devolver el dinero con qué? ¿Con tus promesas? No trabajas, no estudias, vives del aire. Y tú, mamá, me giré hacia ella, ¿cómo pudiste permitirlo? ¿Qué parte de es mi dinero no entendiste? Mamá se me acercó, poniéndome una mano en el brazo como si con eso fuera a suavizar el golpe. Tú eres fuerte, hijo. Damián, él está pasando por muchas cosas. Tú aguantas más. Eso fue todo. Eso fue el empujón final. Tú aguantas más. Siempre fue así. Yo era el que aguantaba, el que sacrificaba, el que se callaba. Como si ser fuerte significara aceptar ser el tonto útil de todos. Subí a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el piso durante horas. Me dolía más la indiferencia que el robo. No era el dinero. Era el hecho de que nadie pensó en mí, nadie se detuvo a preguntarme, a cuidarme siquiera un poco. Pasaron semanas. No dije nada. No quería peleas, no quería más decepciones. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Iba al trabajo, volvía, comía en silencio y me encerraba. Mientras tanto, Damián seguía actuando como si nada, como si no hubiera despojado a su hermano de un año de esfuerzo. Seguía pidiendo favores, pidiendo plata, diciendo cosas como sería chévere pedir una pizza, pero estoy corto o Camila necesita plata para el SWAT. Mamá, como siempre, mediando. Intentando convencerme de que perdonara y olvidara. Que todos cometemos errores. Y entonces, un día cualquiera, llegué del trabajo y la encontré. Camila. Sentada en el sofá, con uno de los pijamas de mamá puestos, viendo televisión como si estuviera en su propio apartamento. ¿Qué hace ella aquí? Pregunté, con los brazos cruzados. Damián, con su cara de siempre, sin vergüenza. Tuvo un problema con sus papás. Se va a quedar aquí un tiempo. Miré a mamá esperando, no sé, una reacción, una línea, un límite. No es para siempre, Iván. Además, tenemos espacio. No seas tan duro. Ahí supe que mi casa ya no era mi casa. Todo lo que había construido se había convertido en un terreno invadido, y yo era el extraño en él. Esa noche me encerré en mi cuarto, apagué la luz y me quedé en la oscuridad pensando. Ya no era solo injusto. Era enfermizo. Yo los había salvado de la ruina una y otra vez, y ellos no solo no lo valoraban, sino que ni siquiera lo reconocían. Vivían cómodamente con todo lo que yo pagaba, pero me trataban como si estuviera ahí por obligación. Tomé una decisión. Me iría. No solo me iría, me llevaría todo lo que había comprado. Todo lo que hacía que esa casa funcionara. Si querían seguir viviendo como si nada, tendrían que aprender lo que significaba hacerlo sin mí. Lo planeé con calma.
No podía irme de golpe. No porque me faltara valor, sino porque conocía a mamá. Sabía que intentaría manipularme, hacerme sentir culpable. Tenía que hacerlo de forma calculada. Llamé a mi amigo Bruno, el único que siempre me dijo la verdad sin anestesia. Le conté todo. Desde el robo de mis ahorros hasta la invasión no anunciada de Camila. Hermano, te lo he dicho 1000 veces, dijo Bruno, indignado. Tu familia te está exprimiendo. Tienes que hacer algo por ti. Vente a mi casa. Quédate en el sofá el tiempo que necesites. Pero sal de ahí ya. Esa conversación fue un alivio. Saber que tenía donde caer me dio fuerza. Esa misma noche, empecé a empacar. Con discreción. Cada noche, después de que todos dormían, guardaba algo. Libros, ropa, documentos. Las cajas las escondía bajo la cama, en el closet, en donde cupieran sin levantar sospechas. También fui tomando nota mental de todo lo que era mío: cafetera, tostadora, microondas, aspiradora, televisor. Todo eso lo había comprado yo. Poco a poco, fui desconectando, desmontando, clasificando. Y mientras yo preparaba mi salida, ellos seguían en su burbuja. Damián gastando dinero en estupideces, Camila ordenando comida como si tuviera salario, mamá diciendo que todo se iba a arreglar con el tiempo. Hasta que una noche, todo estalló de nuevo. Volvía de un turno doble en el almacén, agotado, con la ropa empapada en sudor y la cabeza a punto de estallar. Lo único que quería era una ducha y un poco de silencio. Pero al abrir la puerta de la casa, sentí que algo no cuadraba. Todo olía distinto. El aire, el ambiente. Y al entrar a la sala, me encontré con una escena que me dejó helado. Los muebles estaban movidos. Cuadros nuevos en las paredes. Cojines que jamás había visto. Velas aromáticas. Y lo peor, el viejo reloj de pared de mi papá había desaparecido. Lo mismo con una lámpara que él adoraba y que había estado ahí desde que yo era niño. Camila estaba sentada en el sofá, pintándose las uñas, como si nada. ¿Qué demonios pasó aquí?, pregunté, sin gritar, pero con el filo justo para cortar el aire. Ella ni se inmutó. Ay, Iván. Solo redecoramos un poco. La sala estaba tan aburrida. Esto le da más estilo, ¿no crees? Damián salió de la cocina con una cerveza en la mano. No te pongas así, bro. Camila solo está ayudando a que la casa se vea mejor. No es para tanto. ¿No es para tanto?, le dije, caminando hacia el espacio donde solía estar la lámpara de papá. ¿Dónde están mis cosas? ¿Quién les dio permiso de mover, tirar o reemplazar algo? Era solo un reloj viejo, intervino Camila, sin levantar la vista. Ni siquiera funcionaba bien. Me contuve. No porque no quisiera gritarles, sino porque no valía la pena. Subí las escaleras sin decir una palabra más, entré a mi cuarto y supe que no podía esperar una semana más. Tenía que irme. Ya. Esa misma noche llamé a Bruno y le conté todo. Me dijo que podía pasar por mí al día siguiente. Por suerte, tenía todo casi listo. Lo que quedaba lo empacé esa madrugada: ropa, electrónicos, mis papeles, las cosas esenciales. Hice una última lista mental de todo lo que me llevaría: el televisor, la cafetera, el microondas, la aspiradora, utensilios. Incluso el juego de sábanas que compré para la cama de mamá cuando no teníamos ni para colchas decentes. Era mío. Todo eso era mío. Ellos solo lo habían usado. A la mañana siguiente, con mamá en el supermercado y Damián con Camila fuera de casa, llamé a un servicio de mudanza. En menos de una hora, 3 hombres estaban bajando cajas y desconectando electrodomésticos. Trabajaron rápido, en silencio, como si supieran lo urgente de mi salida. Solo dejé lo básico: una silla, un colchón viejo, algunos platos de plástico. Todo lo demás se fue conmigo. Antes de irme, dejé una nota en la mesa del comedor. Ni larga ni sentimental. Solo la verdad. He cargado con esta familia durante años, sacrificando todo mientras ustedes tomaban sin pensar en las consecuencias. Hoy decidí ponerme primero. Se acabó. Buena suerte, la van a necesitar. Cerré la puerta con un suspiro largo, como si me sacara de encima una carga que había llevado por demasiado tiempo. El camión arrancó y no miré atrás. Cuando llegué al apartamento de Bruno, me recibió con una sonrisa, una pizza caliente y una frase simple: bienvenido a tu nueva vida, hermano. Esa noche, mientras comíamos en el sofá, viendo cualquier cosa en la televisión, sentí algo que no reconocía hacía años: ligereza. No tenía que preocuparme por cuentas ajenas, por gritos en la casa, por excusas ridículas. Solo era yo.
Y eso era suficiente. Al día siguiente comenzaron las llamadas. Primero mamá. No respondí. Después, mensajes. Tampoco. Sabía exactamente lo que iba a decir, súplica disfrazada de culpa. El primer mensaje de voz llegó en la tarde. La voz de mamá, entre furiosa y desconcertada. Iván, ¿qué demonios hiciste? La casa está vacía. ¿Cómo esperas que vivamos así? Contéstame. No lo hice. No porque no me importara, sino porque me importaba demasiado y ya no estaba dispuesto a ceder. Después escribió Damián. Su tono fue más cortante. ¿Te volviste loco o qué? ¿Así te vas? Esto es ridículo, bro. No puedes dejarnos así. Y claro, Camila también dejó su huella digital con un mensaje pasivo-agresivo en Instagram que decía, a veces la gente más cercana es la más egoísta. Gracias por nada. Ni siquiera me mencionaba, pero sabía que era para mí. Nadie más en esa casa había hecho algo digno de ser calificado de egoísta. Durante los días siguientes, las llamadas y los mensajes fueron una constante. Mamá oscilaba entre la culpa, el llanto, la manipulación. Damián entre la burla y la ofensa. Pero yo no respondía. Me mantenía firme. Sabía que si abría una rendija, iban a colarse como siempre. Y mientras ellos trataban de adaptarse a una casa vacía, yo empezaba a reconstruir desde cero. Busqué apartamentos, comparé precios, vi varios. Encontré uno pequeño pero acogedor en una zona tranquila. El arriendo no era barato, pero ahora que no mantenía a 3 personas, me lo podía permitir. Firmé contrato esa misma semana. Bruno me ayudó con la mudanza. Las cajas, los muebles, todo lo llevamos en un par de viajes. El nuevo apartamento tenía paredes blancas, un baño diminuto y una cocina con una estufa de 2 quemadores. Pero era mío. Por fin mío. La primera noche la pasé solo, comiendo ramen en el sofá, con el televisor encendido, sin nadie interrumpiéndome, sin nadie esperando algo de mí. Y en medio de ese silencio, sonreí. Los días siguientes fueron raramente tranquilos. Me acostumbraba poco a poco a despertar sin gritos en el pasillo, sin demandas de dinero, sin que alguien invadiera mi espacio. Mi apartamento era sencillo, pero cada rincón hablaba de mí. Lo decoré con lo justo, lo necesario. Compré unas plantas, pinté una de las paredes de azul, colgué unas luces cálidas y, por primera vez en años, sentí que tenía un hogar. La paz no tardó en tambalear. Una semana después de mudarme, mamá volvió a intentar contactarme. Esta vez no era para regañarme ni exigirme nada. Su mensaje sonaba distinto. Más humano. Iván, sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Pero quiero que sepas que lamento mucho todo. No debí ponerte en esa posición. Si algún día decides hablar conmigo, estaré aquí. Te quiero. Leí ese mensaje varias veces. No sabía qué hacer. Parte de mí quería responder, cerrar heridas, darle la oportunidad de rectificar. Pero otra parte, más cauta, recordaba cada vez que fui ignorado, cada sacrificio que se dio por sentado, cada tú puedes aguantar más que me partió en silencio. Así que no respondí. Al menos no todavía. Mientras tanto, por conocidos del barrio supe que las cosas en la casa no iban bien. Damián había empezado a vender cosas por internet, muebles, electrodomésticos, incluso algunos objetos personales de papá. Camila, apenas vio que el estilo de vida cómodo desaparecía, se fue sin decir adiós. Mamá estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, buscando trabajo. La imagen de mi madre, la mujer que una vez fue el centro de todo, ahora haciendo turnos como cajera en un supermercado, me causaba sentimientos encontrados. No me alegraba. Pero tampoco podía evitar pensar que, al fin, estaba entendiendo lo que era sostener algo sin ayuda. Pasaron los meses y mi vida comenzó a florecer. En el trabajo me ofrecieron una promoción. Más sueldo, mejores horarios. Acepté sin dudar. Empecé a ahorrar de nuevo. Esta vez, sin miedo a que alguien lo tocara sin mi permiso. Finalmente, después de años soñándolo, me compré un carro usado. No era nuevo, ni lujoso, pero era mío. Cada vez que encendía ese motor, sentía que me reconstruía un poco por dentro. Había recuperado algo que me pertenecía, mi independencia. También me inscribí en un curso de diseño gráfico en las noches. Siempre me gustó, pero nunca había podido dedicarle tiempo. Ahora sí. Ahora el tiempo era mío. No tenía que pedir permiso ni justificar mis decisiones. Un día, mientras volvía de clase, recibí un mensaje de un número desconocido. Dudé en abrirlo, pero lo hice. Era de mamá. Iván,
perdón por insistir. Solo quiero que sepas que Damián se fue de la casa. Vendió el televisor de tu papá sin decirme. Estoy trabajando todos los días, pero estoy agotada. No te pido dinero. Solo quería decirte que lamento todo. Estoy tratando de cambiar. Me quedé sentado en el carro, el mensaje aún en la pantalla, con las llaves colgando del encendido. Lo leí 1, 2, 3 veces. No había excusas, ni reclamos, ni chantaje. Era solo, eso. Una disculpa. Esa noche la llamé. Mamá contestó de inmediato, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Su voz era quebradiza. Iván, gracias por llamar. No pensé que lo harías. No estoy llamando para volver, le dije de entrada. Pero sí para decirte cosas que necesito sacar. Y entonces hablé. No con rabia. Con claridad. Le conté todo lo que había sentido durante años, el peso de ser siempre el responsable, el dolor de ver cómo mis sacrificios se daban por sentado, cómo jamás me defendió frente a Damián. Cómo me convirtió en el adulto demasiado pronto. Mamá escuchó sin interrumpirme. Lloró durante buena parte de la conversación. Me pidió perdón, no una, sino muchas veces. Dijo que nunca pensó que me dolía tanto, que estaba tan enfocada en mantener la paz en la casa que no vio que me estaba perdiendo a mí. No quiero obligarte a volver, me dijo al final. Solo quiero que sepas que lo lamento de verdad. Y si algún día decides que podemos sanar esto, estaré aquí. Colgué sin saber si sentía alivio o más peso. Pero si supe algo, esa llamada cerró una puerta. Y cerrarla era necesario para abrir las mías. Damián volvió a la casa un par de semanas después, según me contó un vecino. Pero no duró mucho. Tuvo otra pelea con mamá y se fue. Nadie sabe dónde está. Lo último que supe de él fue por un primo lejano. Al parecer, se metió en un negocio de criptomonedas, estafó a un par de amigos y terminó detenido. Mamá no quiso pagarle la fianza. No me alegró. Pero tampoco me sorprendió. Damián nunca quiso cambiar. Nunca aprendió a asumir consecuencias. Tal vez ahora lo haría. Mamá, por su parte, siguió adelante. Trabajando. Viviendo sola. Un día me enteré de que había sido ascendida a supervisora en el supermercado. También que estaba yendo a un grupo de apoyo emocional para padres. No nos volvimos a ver. Hablamos, de vez en cuando. Por mensajes, por llamadas cortas. No reconstruimos la relación, pero dejamos de destruirla. Y eso, para mí, ya era suficiente. En cuanto a mí, vivía. Respiraba. Caminaba por mi casa sabiendo que era mía. Me levantaba sin rencores, sin culpas, sin esa constante sensación de deuda emocional. Iba a clases, leía por placer, salía con amigos sin sentir que estaba descuidando algo. Y cada vez que alguien me preguntaba qué pasó, por qué me fui, les decía la verdad, sin rencor ni vergüenza. Me cansé de salvar a quienes no querían salvarse. Así que empecé a salvarme a mí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.